Bueno, ahí Sí. escuchábamos a Cristina hablando del Fondo Monetario. Bueno, ahí daba una referencia de cómo fue creado el fondo, dónde se va la plata, cómo haces el manejo de la cuenta. O sea, obviamente todo esto traspolalo a la Argentina, ¿no? Sí, definiciones de política, económica, en este caso importante, y haciendo hincapié y foco una vez más en temas que ha repetido, como es el endeudamiento de nuestro país. No el último solamente, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos internacionales, una deuda que ya dio algunas definiciones interesantes que dan para pensar, que deben ser discutidas, y dijo, no es justo que paguen este endeudamiento que se repite desde la presidencia de Rivadavia hasta el día de hoy para habilitar la fuga de capitales. No es justo que todo ese dinero que se presta, que se fuga, que favorece a sectores muy concentrados, los paguen de igual manera los 44 millones de argentinos, ¿no? Tal cual, exactamente. Bueno, pero vamos a analizar durante toda esta tarde, hasta las 21, las palabras de Cristina, los fragmentos o las ideas principales de todo el discurso, pero tenemos invitados. Exactamente. Carlos Sí. Angeli, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gracias por la Bien. invitación. No, Muy gracias a vos buenas por venir, tardes. porque sabemos que viste que en la primavera te dije que trae la Sí, tos y todas esas claro. cosas, ¿viste? ¿Te está Muchas atacando? alergias. Muchas alergias. Esa es la alergia. Bueno, gracias por venir. Decíamos recién, ¿no? Mientras los miramos, son definiciones, vienen pasando las presentaciones de los libros y faltan algunas más, pero se viene el discurso, desde mi punto de vista, endureciendo un poco más de cara bien a la campaña de lo que va a ser la elección real del 27, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Primero, el marco de La Matanza, sabemos que es la capital nacional del peronismo, Claro. un lugar donde... Vos fijate, la semana que viene se Claro. inicia la campaña de Macri en Barrancas de Belgrano. Hoy Cristina está dando este inicio en la Matanza, marca claramente definiciones políticas en el territorio, que todavía sigue siendo un peso. Y sí, escuchábamos recién atentamente el tema del endeudamiento y el tema del hambre, que están, evidentemente hay vínculos comunicantes, ¿no? Porque todos los mecanismos, desde la creación del fondo y antes, desde el Pacto Roca-Russiman, uno puede ver dónde el endeudamiento es un mecanismo de extracción de recursos nacionales al capital internacional. Entonces esto se viene replicando y el gobierno de Macri logró llevarlo a un extremo nunca visto en la historia, no de la Argentina, del mundo, desde la creación del Fondo Monetario. Y hoy te diría que hasta el Fondo Monetario, hemos escuchado las declaraciones Sí, de Lagarde diciendo, bueno, estaría peor si no lo hubiéramos dado. Bueno, Y ellos nos tocaron la puerta también. Claro. Nos está dejando... Si no fuera por nosotros, Claro. estaba en la lona. Nos Tengo está que dejando agradecer. tierra arrasada. Esto es lo que quizás por ahí Cristina, no, pero esto queda tierra arrasada y bueno, ¿cuáles van a ser los mecanismos para... La Argentina ha sido pagador, hablaba de los canjes 2005-2010, la Argentina ha pagado a sus deudores, pero bueno, esto que deja una situación inédita porque Argentina no tiene recursos, por lo menos los próximos 5 años, para afrontar los intereses de la deuda, que 2020 y 2021 O sea que son tremendos. obligatoriamente, Carlos, lo que tiene que hacer el que asuma presidente, Alberto Fernández, como están dadas las condiciones, o en todo caso Mauricio Macri si lo fuere, lo primero que tiene que hacer es renegociar sí o sí, renegociar el pago, estirar los plazos. Bueno, ya se mandó el proyecto a diputados, que seguramente se trate después del 27 de octubre, pero la realidad es que sí o sí, se tiene que Los muertos renegociar. no pagan, como bien dice Claro. el refrán. Ahora, vos fijate que este reperfilamiento arranca con los bonos de los argentinos, ¿no? De los letes, Sí. todos esos instrumentos. No es el instrumento, los bonos internacionales, los bonar. Hay una cantidad de instrumentos fabulosos. Yo estaba mirando el otro día, se está calculando 300.000 millones de dólares. No se sabe una bien locura. exactamente cuánto dinero debe la Argentina. Va a haber que sentarse a hacer las cuentas, porque hay intereses sobre intereses sobre intereses. Y bueno, no, esto es una situación, nos deja una Y es situación... federal además, Carlos, porque también tenés las provincias. Por supuesto. Yo me acuerdo cuando... Y que algunas están en rojo absoluto. Totalmente, pero además en 2016 me acuerdo que ya algunos alertábamos y hablábamos, todos los decías, cuidado porque se ha habilitado un festival de deuda que todas las provincias tomaban 200, 700, 500 millones. Y esto a nivel país, encima de una situación donde se han generado baja de impuestos coparticipables que la ponen en una situación en jaque realmente muy, muy difícil. Es decir, toda la República Totalmente. Argentina, más allá de la deuda a nivel nacional, todo el país está en una Y situación empresas privadas. muy delicada. Y claro, Obligaciones exactamente, negociables. obligaciones negociables, sí. Y no quisiera que termine en una nacionalización de las deudas, como ha pasado en otras ocasiones, donde se nacionalizan deudas que tomaron empresas, porque eso es toda una carga pública que después
la terminamos pagando los 44 Ahora, ¿te millones de acordás? argentinos. Está bien, y ahí había una definición en esto que decís, si es justo que lo paguen los 44 millones Claro. en forma igualitaria, ¿no? Porque realmente la forma en la que se ha generado este endeudamiento ha sido muy fuerte e inconsulta. De hecho, ingresa, como decía Avi, para que se discuta lo que tiene que ver con la renegociación de los bonos en Sí. pesos, pero hay que ver qué pasa con todo eso también, porque algunos sectores, por ejemplo, el Senado decía, nosotros nadie nos consultó absolutamente nada para tomar ningún tipo de Pero deuda, ¿por qué y lo tenemos que ahora... discutir ahora? No, ahora ahora vienen quieren en la esta- firma en de esta situación, todos. ¿no? Ahora quieren la firma de todos, de todo el Congreso, y que todos pongan el gancho, y me parece que va a ser bastante resistido, lo cual también va a generar una instancia compleja, ¿no? Porque si el Congreso no sanciona esa ley, que realmente va a ser la segunda ley que se sancione, porque la emergencia alimentaria y ahora esta cuestión prácticamente no se ha reunido el Congreso este año. ¿Qué va a pasar frente a esa situación donde ¿Y qué va a donde pasar? el peronismo va a decir, no, muchachos, nos metieron en este lío, no nos metan ahora en esto, ¿Y ¿no? qué va a pasar con la guita que tiene que venir? Porque claramente se está demostrando por parte de los organismos internacionales que no hay ninguna intención de habilitar los pagos restantes No, porque de ese préstamo hasta después del 27. Exactamente. Cuando tenemos un no presidente, pero que de alguna manera está trabajando y reuniéndose con el mundo como Pero que va a presidente, como es girar Alberto Fernández, que ya está negociando, pero todavía no tiene nada definido en concreto, ¿no? Pero que va a girar ese dinero teniendo en cuenta que, bueno, ya a partir del momento en que queda Alberto Fernández, diríamos, como presidente electo, bueno, a partir de ese momento hay que darle la ayuda a la Argentina para ver si ese dinero finalmente, venido del Fondo Monetario, ayuda a las cuentas. Vamos a preguntarle a Hilario Moreno, ¿te parece? ¿Cómo estás, Hilario? Hola. Gracias, ¿eh? Hola, Bueno, ¿ayudaría a esos 5.400 millones de dólares que faltaría desembolsar del fondo después del 27 de octubre o nos complicamos No, más? después del 27 de octubre. Sí. No, supongo que sí, pero creo que no. Me parece que hay como que. Son cuestiones más económicas, ¿no? Que no son mi fuerte, Sí. pero me parece que hay que diferenciar las cuestiones de corto plazo de largo plazo. En el corto plazo pueden ser muy necesarios. En el largo plazo la discusión es otra. Largo plazo, mediano plazo. Claro. En el mediano plazo la cuestión es, porque el tema con la plata del Fondo Monetario Internacional es como darle como cuando le das una droga a alguien que tiene una adicción, ¿viste? Entonces le estás tratando de bajar el síntoma porque no lo puedes... el tema con la plata del fondo, es el modelo del macrismo económico es el que no funciona. Entonces, hasta que no empiece a funcionar otro modelo, Seguimos dando Claro, plata. seguimos es en la misma. ahora, mientras tanto, en la transición de eso, y probablemente necesites cosas intermedias, pero lo que hay que lograr es otro modelo productivo, o sea, ¿cómo haces? De nuevo, yo no soy economista, pero tenés que bajar, no puedes tener tasas del 70-80%. No, claro, no, claro. Nada funciona en ningún país del mundo. No. No puedes tener todos los precios dolarizados. Bueno, entonces, esas son las discusiones de fondo. El préstamo al fondo, si es para revertir eso o para dar un plazo y que eso se pueda hacer, Sí, está una bien. certidumbre, calmar Si un es poco la para cosa. lo mismo, digamos, porque en realidad esta discusión tiene 1 año y medio ya, desde mayo, de que vino el Fondo Monetario. Porque en ese momento era la misma cuestión. Acá se Pero, pasó- Hilario, fue un antes y un después. Yo creo que el momento que Macri hizo ese corto, ¿te acuerdas ese corto muy breve que tipo 9 de la mañana, no fueron más de 10 minutos Sí, donde él sí, anunciaba? Yo creo que ahí terminó su capital político, ¿no? Entonces, un nuevo presidente va a decir. lastre, Y la gente, va a la mayoría asumir de la ese- gente que no son ni militantes políticos, o muchos que ni siquiera les gusta la política, que descreen de la política, y terminan creyendo y se termina construyendo un personaje malvado, casi a latigazos, así hasta me publicaron también, a latigazos con la gente, y sin embargo, pudimos construir la iniciativa nuestra, desde Unidad Ciudadana, que fue, digamos, el eje sobre el cual se convocó, pudimos construir, y hoy llevamos a nuestras listas, y encabezando a ellas como presidente, a gente que tuvo diferencias con nosotros y que nos criticó, y algunos muy terriblemente. Y entonces digo, ¿qué cosas más hay que probar que estamos dispuestos a dar para construir una historia diferente y un país diferente? ¿Qué cosas más vamos a tener que hacer para demostrarles que no somos los que ellos le contaron a los argentinos y las argentinas que éramos
gente malvada que no le importaba nada más que la ambición y el poder. Todavía puedo recordar algunas crónicas anteriores al 18 de mayo, donde decían, no, ella si no es ella, no. Si no es ella, no es nadie. Ella nunca va a hacer tal cosa. Es más, me dijeron en alguna sesión, quédese tranquila que va a ser candidata a presidenta. ¿En serio? Creían que después de todo lo que hemos vivido, todo se agotaba en que yo quería ser candidata a presidenta. Qué chiquita serías, Cristina, si hubieras querido nada más que eso. Qué chiquita. Qué chiquita. Te escuchaba y en todo lo que ibas diciendo, tanto cuando hablabas del fondo a lo que hablabas de la construcción de una imagen pública, digo, para mí había un hilo que tenía que ver con la cuestión de la responsabilidad o la irresponsabilidad, ¿no? Los organismos internacionales tienen que ser responsables porque para algo tienen unos principios de funcionamiento. Los gobiernos tienen que ser responsables con su pueblo, con aquellos que los votaron y con aquellos que no los votaron, porque si son un gobierno democrático se supone que tiene que pasar por ahí. Pero este gobierno hizo gala de irresponsabilidad desde el minuto, yo te diría, no uno, del minuto -10, ¿no? Digo, en esta semana todos nos sorprendimos con las declaraciones del orfebre Juan Carlos Pallarols, que dijo que cuando estaba por asumir el presidente de la República, alguien lo llamó desde el gobierno para preguntarle por el bastón que Pallarols viene haciendo tradicionalmente para los nuevos presidentes argentinos, si era cierto que vos le habías pedido el bastón porque le querías hacer una macumba. ¿Sos buena haciendo macumbas? Lo de pindonga y cuchuflito, digo, es parte de las palabras mágicas. Vos sabés una cosa, Marcelo, te voy a contar a vos y a todos y todas una cosa. Esta historia que ahora cuenta Juan Carlos Pallarols, que es cierta, yo la sabía, esa es una primicia, yo la sabía del año pasado. ¿Cómo la sabía del año pasado? ¿Me la había hecho Pallarols? No, hace muchísimos años que no lo veo. Ustedes saben que Juan Carlos Pallarols es el orfebre que desde 1983 hace los bastones presidenciales. Y él tiene una costumbre que millones de argentinos pasan y le dan un golpecito de martillo a la parte de metal del bastón como un símbolo de que el nuevo presidente viene con la fuerza de millones de argentinos que le han pegado un golpecito tuqui al bastoncito. Bueno, siempre fue así, del 83 hasta acá fue así. Antes era Ricciardi, por ejemplo, el bastón que yo tengo de Cámpora, ese que me habían secuestrado y me devolvieron. Sí. El tema de los bastones es un karma, el tema de los bastones es un karma, los bastones. Bueno, el de Cámpora la había hecho Ricciardi, la joyería Ricciardi. Y a partir del 83 las hizo Pallarols. Bueno, ¿cómo fue la historia? El año pasado, un muy amigo mío, querido amigo mío, cumplía 25 años de casado con su esposo, o sea, bodas de plata. ¿Qué hizo como buen marido? Fue a verlo a Juan Carlos Pallarols para que le haga esas flores, vieron, de plata, muy lindas, para regalarle a su esposa. Y cuando fue, él que es amigo de Pallarols, y que a Pallarols sabe que también este amigo es amigo mío, le cuenta esto. Dice, vos sabés, fulanito, que me vinieron a ver de la presidencia porque no quieren recibir el bastón, porque dicen que Cristina le hizo, yo se lo presté a Cristina para hacer una macumba. Y cuando este amigo mío lo escucha, dice, no me jodas, me dice, te lo juro por mis hijos, le dice, viene este y me cuenta. Y la verdad es que a cualquier otro hubiera hecho una operación de prensa con eso. Cualquiera. Así que, no. Cuando lo leí el otro día, la verdad, esto es todo lo que rodeó en ese momento. Yo lo cuento en la historia. Es absolutamente coherente con lo que contás que rodeó el tema de la Asunción. Claro, es lo que yo cuento en el libro con el tema de la Asunción.
cuando decían que no, que yo no había querido entregar, fíjate, que yo no había querido entregarle el bastón. Ahora dicen que le había hecho la macumba. ¿Vos te imaginás si trascendiera, si yo hubiera hecho, no, yo no recibo esto porque le hizo una macumba, no sé quién, salgo en la tapa de ya sabemos dónde, con un caldero revolviéndolo y un sombrero de punta. Sí, la bruja. ¿Vos sabés que me había olvidado lo de la macumba? Sí. Esta Me semana había tuvo olvidado. algunas definiciones que ya algunas las iremos abordando en el transcurso del programa, pero lo que tiene que ver con la macumba. Y es verdad que en el libro, en un momento se habla de lo que fue el conflicto del traspaso de mando. ¿Recuerdan Sí, ustedes? sí, ¿no? sí, Que sí. tuvimos Sí. un presidente por unas horas y todo, ¿no? Como fue Pineda. Claro, que fue el que tal después cual. finalmente hace el traspaso. Tal cual. Que igualmente a mí me hubiera gustado, más allá de cualquier cosa, me hubiera gustado el traspaso como cualquier presidente, Sí, ¿no? pero ahí hace referencia también al maltrato por parte del presidente de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, cuando le grita por teléfono y de muy mala manera, justo cuando ella estaba acompañada por hijo, porque sí. él ya no quería acceder a la forma en la cual el actual presidente creía que debería hacerse la transferencia, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué opinan ustedes de...? Vamos a necesitar un buen gualicho para superar esta situación económica y estos 4 años, pues realmente la otra faceta o la otra cara del endeudamiento, como decía Cristina al principio, es el hambre, en una situación urgente. A mí me sorprendió que en la Ciudad de Buenos Aires se rechazaron la ley de emergencia económica, todo el macrismo con el bloque de Lustó votó en contra, y me parece que falta estar a la altura de las circunstancias, porque realmente Igual, Carlos, es dramático. Más allá desde el macrismo están diciendo que en la Argentina no hay hambre, que son casos puntuales, aislados, pero que no es que hay hambre en la Argentina. El propio Pichetto lo dijo, recordemos, es una situación ¿no? desesperante. Pero desde el macrismo están hablando de eso. Es una situación desesperante. La canasta básica alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires está a 33.000 pesos, sin alquiler. Si uno le agrega un alquiler 15 a 20.000 pesos, son 55.000 pesos. 1.100 pesos por día si tenés casa. Es tremendo, digamos, la situación. Uno podría discutir hambre, pero ha bajado el consumo de leche, ha bajado el consumo de insumos básicos. Uno mira la carne, las verduras. Sí. Es decir, hay gente que come fideo, come arroz. Claro. Entonces esa es otra forma de malnutrición y que van a ser las próximas generaciones. No es que es algo que pasa y en 3 minutos se soluciona. Hilario, ¿cómo lo ves al oficialismo? Porque lo hablábamos recién, se viene la campaña, la marcha, ¿no? Si se puede, la semana que viene, que arranca en Belgrano, ahí en Barrancas. ¿Puede retomar un poco la iniciativa porque o todavía sigue errante de cara a lo que se viene el 27? Ya fue, no hay... No hay forma, ¿no? Yo no creo, no hay la menor chance de... Nosotros, Carlos, probablemente también hemos hablado algunas veces, lo ha visto también. Hace tiempo que estas cosas se vienen viendo en los distintos estudios cuantitativos, cualitativos. La última duda que me cabe a mí y creo que a varios colegas es si volvía a ocurrir, como me ocurrió en el 2017, que en momento de campaña el macrismo logra crecer, cosa que pasó en parte, y si logra crecer, si esa remontada le alcanzaba para... Bueno, ya eso no pasó, pasó al revés, pasó que el que creció fue el peronismo. Y chau. Y creció en todos los sectores, Hilario, ¿no? Perdón, te hago esta última si te libero, pero creció en todos los sectores, incluso en la ciudad de Buenos Aires. Sí, creció. Sí, en la ciudad de Buenos Aires el peronismo hizo una elección que es en casi todos lados está en el techo de lo que son las mejores, por ejemplo, el balotaje de Scioli. Claro. En algunos casos, en algunos circuitos electorales, logra sacar lo que sacó Cristina, en el 2011, Claro. en los sectores más pobres incluso de la capital, viste que decían la otra vez que sacó 70% en retiro. Bueno, eso es más que lo que sacó Cristina en el 2011, o sea, hay niveles sí, volvió el peronismo, esa es la clave de la cuestión. Gracias, Bueno, no, simplemente Sí. creo que para terminar esto que dice Hilario, es interesante, creo que gran parte del macrismo entró en la etapa de la resistencia
aguantar Capital, aguantar La Plata, aguantar Bahía Blanca, aguantar Mar del Plata. La semana que viene son las elecciones en Mendoza. Importante, pues en la provincial quedó en un mal lugar, porque en el medio de todo este lío se va a elecciones provinciales. Y me parece que la gente que ya está pensando en 2023, la gente que piensa la política. Y después, bueno, Macri, Pichetto y Marcos Peña va a iniciar esta marcha, veremos con qué resultado. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y vamos a retomar ahora el contacto con...